de Miramar. Mira qué importante, porque el 18 de noviembre Miramar conmemora 100 años. Ese es el tema de hoy. En el año del centenario hacemos este sencillo homenaje con muchas ganas y mucha pasión. Sobre todo con muchas ganas y más pasión. Creo que los que estamos acá, nuestros invitados, nuestros oyentes, creo que son todos unos apasionados de nuestra historia. Y hay un himno miramarense que a todos nos traslada en el tiempo, ¿sí? Por eso le vamos a pedir a Ricardo, además de agradecerle por estar aguantándonos, porque esto no ha sido fácil ni para Ricardo ni para Jorge, somos nobles en esto. Entonces, bueno, le vamos a pedir a Ricardo que amenice este momento con nuestro himno. A ver qué le pasa a nuestros oyentes cuando escuchan. Noches de Miramar, este paso doble que habrán bailado aquellos miramarenses. Y se sigue bailando. Aquella gente que nos visitaba. Muchos recuerdan aquellas primeras letras, aquella primera acordeón que sonaba en la pista universal, en la pista internacional, perdón, a comienzos de los años 70. Uno escucha Noches de Miramar y te traslada en el tiempo. Uno escucha Noches de Miramar y si estás lejos de acá, si estás lejos de la mar, se te eriza la piel, se te hace un nudito en la panza, se te infla el pecho de orgullo, como dice Marcelo Cerruti desde allá, desde lejos, y que siempre dice el olorcito a sal de la mar es único. Y creo que somos todos unos enamorados de la mar, ¿sí? ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué tan enamorados de la mar? ¿Qué es Miramar? ¿Por qué se origina Miramar? Bueno, Miramar es la única población ribereña que tenemos en la mar chiquita. Única, solo en este mar tan grande, esta laguna tan enorme, la única población ribereña. Se debe su origen a que la gente quería venir a hacer fangoterapia o bañarse en la mar por el tema de la inflamación de las articulaciones. Concretamente era eso. Ahora no era fácil en aquellos tiempos porque la frontera era en la Villa Concepción del Tío. Esa era la frontera de lo que había sido la colonia española. Se desbordaba mucho el viejo cauce del Sanaes y quedaba todo como una zona muy pantanosa y ya no había seguridad. Dice que era una travesía imposible llegar hasta las aguas de la mar chiquita, pero algunos lo hacían y hacían esos famosos pozos en el barro, donde se metían, se sumergían y ahí estaba. Por lo tanto, alguna gente vio la posibilidad, como el señor Barone en el año 1908, de hacer un alojamiento para esta gente que llegaba como podía, y fueron como 20 habitaciones en un rancho de quebracho, blanco, algarrobo y paja. Ese hotel originario que fue el primero, pero después sucedieron otros. Barones también fue quien pudo extraer agua semisurgente, que era agua potable, que eso allanó todo el crecimiento de los que vinieron después, que fue la familia Rosso, que también tuvo un hotel tipo rancho, hasta que hizo el Gran Hotel Miramar, famoso en la década del 20. Se me ocurre, Miguel, para aquellos oyentes que quizás están escuchando por primera vez un poquito de nuestra historia, porque nosotros hablamos de vinieron a hacer baños de barro y la gente piensa, ¿qué onda? En la cuneta, ¿qué barro? ¿Qué tipo de barro? ¿Quién descubrió esto? Era marketing, porque por ahí hoy nos cuentan, ¿no? Era marketing, era realmente terapéutico. ¿Qué aliviaba? ¿Quién fue ese primer visionario que descubrió estas propiedades? Bueno, eso
se traía ya hay una tradición oral de los beneficios del fango. Así es. Acá había mucha población aborigen y este camino, el camino que ahora va hacia Marimonte, Vaca Blanca y que termina en Chipión, era un camino muy usado y muy antiguo. ¿Y por qué era muy antiguo? Porque ese camino vinculaba, cuando crecía mucho el dulce, no podían llevar los arreos de mula y ganado desde Santa Fe para el Perú, para el Alto Perú, por el Camino Real. Entonces tomaban por acá, por Chipión, que no existía Chipión, sí el cacique, pero y algunos clanes sanavirones, y pasaban por acá, por este camino, y llegaban hasta Totoral, allá, siempre rodeando la mar. O podrían haber subido pasando Trejo, para el lado de la Ruta 9 Norte, que era el Camino Real. Por lo tanto, había un conocimiento de ese tipo y que después se fue divulgando cada vez más. Había un médico del ferrocarril de Balnearia, que era el doctor Dikovsky, que promocionaba en el tren que pasó por Balnearia en el año 10 u 11, no recuerdo bien la fecha, un folleto donde promovía las propiedades terapéuticas de los baños y el fango de Mar Chiquita, también promovía los hoteles y que se estaba consolidando un nuevo balneario. Balneario que le dio el nombre a la estación balnearia de ferrocarril, porque el pueblito de Balnearia era San José y cuando pasó el ferrocarril era San José, estación balnearia. Por lo tanto, después quedó comúnmente el nombre de Balnearia. Pero la gente de Balnearia no está debiendo el nombre, porque es gracias a nosotros. Y de ahí viene esta gran controversia de Balnearia, Miramar. Se pudo haber originado ahí. Y así se pudo haber originado allí, ¿no? Y tuvimos... Y la independencia, que ustedes lo van a ver, que se hizo cuando pedía la comisión de tener autonomía, era de Balnearia, porque en Balnearia estaba el registro civil. Entonces los que nacían se anotaban en Balnearia. Entonces tiene razón, la gente de Balnearia, ¿no? Fueron primero ellos y después nosotros. Y ahí no sé, señor director, si tenemos que ir a un corte, si estamos bien. Vamos a ir a un corte, dice el señor director. Así que, bueno, sigan preparando la memoria. Tenemos un medio de comunicación que es el WhatsApp. Podés mandarnos tu WhatsApp, contarnos de dónde nos estás escuchando. Quizás podés mandarnos una fotito con alguna anécdota. El teléfono es 3563-41-2022 y acá esperamos ese contacto. Continuamos presentando por Radio Cardinal y el Canal 99 Rumbo al Centenario, con Mariana Zapata y Miguel Franco. Y seguimos acá, queridos oyentes, con estos invitados de lujo. ¿Y por qué tenemos estos invitados? A ver, este programa se llama Rumbo al Centenario. Y hubo un equipo de investigación que se quemó las pestañas, aunque no parezca, para lograr esta fecha. Y tuvimos mucha ayuda. Por eso, queridos oyentes, los invito a sumarse a esta charla con Mauricio Bergia, Vilma Herrera, ex compañeritos del profesorado de Historia, allí en Balnearia, anexo profesorado de Historia San Martín. Bienvenidos y cuéntenos a todos, a los oyentes y a todos los que estamos aquí, ¿cómo surge esta idea? Bueno, cedo el lugar a Vilma, que es la dama, así que... Bueno, esto surge cuando estábamos en el último año del profesorado de Historia. Teníamos que hacer una tesis para presentar para poder recibirnos. Entonces, como nosotros sabíamos que no tenía Miramar fecha de fundación, le propusimos al profesor, que era el profesor Damiani, si podíamos hacerlo. Les digo que bueno, que lo podíamos hacer. Y bueno, y fue así que comenzamos la investigación y bueno, empezamos a juntar todos los datos. Mariana era la que iba y venía y bueno, empezamos a juntar datos y así fuimos atando cabos y llegando a intentar encontrar una fecha de fundación. Si bien en ese momento te acordás que ya había una fecha de fundación probable, que era Don Salvetti, que había dicho que era más o menos por ese mes, pero bueno, nosotros a partir de eso
comenzamos a investigar. Siempre hay que agradecer también la predisposición del Archivo Histórico de Córdoba, ¿sí? Porque accedió a fotocopiar documentos que sabemos que son delicados y que por ahí el tema del fotocopio los va arruinando. Pero ante un pedido especial, y bueno, se encargó Mariana también en esa etapa, y Nadia. Pudimos conseguirlo, sí. Falta Nadia Ceruti, que fue nuestra otra compañera. Quedaron muchas historias en el camino del profesorado. Tenemos para escribir un libro de los 4 años que hicimos. Y bueno, justo para coronar esto, decíamos, bueno, hay que hacer una tesis. ¿Y por qué no buscar la fecha fundacional de Miramar? Porque estaba, que era el 18, que podía ser el 21, el 19 entre medio. O sea, había una disputa ahí y teníamos un pueblo, una localidad que conmemoraba una fecha de nuestra santa patrona como Día del Pueblo, pero no teníamos exactamente la fecha fundacional de Miramar. Que era algo innovador para las localidades, ¿no? Porque todas hablan de su fiesta patronal y pocas son las que hablan, a ver, hay localidades que toman los años, por ejemplo, que pasa el ferrocarril, pero no un día. Y vale la aclaración, Nadia Ceruti, en ese momento nuera de Minino Richard, que es un ex intendente de nuestra localidad. Él nos abrió las puertas al archivo de gobierno y al archivo histórico de Córdoba. Entonces fue todo un trabajo en conjunto de muchísima gente que lleva mucho tiempo y en donde el grupo humano ya se hizo familia, porque eran muchas horas las que pasábamos juntos, ¿no? Haciendo este trabajo. Me gustaría que le cuenten ustedes a la gente qué fue lo que más les llamó la atención de esta investigación. Bueno, lo que más nos llamó la atención era el juntarnos, el intercambiar ideas, y después lo que a mí me llamó la atención es que cuando lo terminamos, que lo presentamos al profesor, nos dijo, ¿y por qué si Miramar no tiene fecha de fundación no lo llevan a la municipalidad? Hagan ese intento si la municipalidad a lo mejor quiere que Miramar tenga su fecha de fundación. Bueno, así fue que Mariana fue a la municipalidad y le preguntó al intendente, que en ese tiempo era el señor Raúl Castellino. Bueno, y le presentamos el proyecto, a él le gustó, pero claro, no se podía tomar una decisión. Si bien el consejo lo había aprobado, él dijo que lo mejor sería que lo lleváramos a una audiencia pública, ¿no? Así es. Así que nos preparamos, estudiamos y lo presentamos. Obviamente que cuando lo presentamos hubo personas que decían que no porque Miramar era antes. O sea, yo que no soy de Miramar, no tenía idea, pero bueno, que Miramar había nacido antes. Pero bueno, como éramos mayoría, aceptaron y aprobaron que se hace la fecha de fundación. Miguel sostiene que son teorías, ¿no? No, son criterios. Exacto. Es decir, había que tomar un criterio para saber desde cuándo Miramar tiene institucionalidad. Hay gente que dice que toma como dato que ya había un hotel o que una construcción. Es un criterio. Otra gente que dice cuando se aprueba una planificación de loteo y el plano de Miggins del año 21. Y otra gente más que tiene más que ver con la sociología dice que un pueblo empieza cuando hay relación de comunidad, cuando hay intereses comunes. Lo que pasa que acá, desde el año 8 que empezaron a construir, recién en la década del 20 empezó a haber una interacción entre vecinos y esa comisión que hizo la gestión quedó plasmado legalmente en el año 24. Así que totalmente, pero todos los criterios son válidos. Todos los criterios son válidos. Lo que pasa es que había que tomar uno para esto. Y a mí me parece perfecto. Además, Miramar es un caso atípico de pueblo con circunstancias, lo quiero decir no tan técnicamente, cíclicas, en cuanto que varias veces eran expectativas y frustraciones. Entonces, a lo largo se fue como renaciendo y se fue reponiendo muchas veces de muchos hechos que le han pasado. Es una comunidad muy fuerte y bueno, y todavía queda muchas familias de aquellos
pioneros, Sí, sí. los que hicieron la comisión y otros que no estaban en la comisión, pero que además eran habitantes que dejaron huella en Miramar. Exactamente. Ahí, si querés, voy a nombrar algunos para no dejar. La comisión estaba Don Victorio Rosso, que fue de los primeros hoteles, pero también estaba Félix Daguero, que era la familia Daguero. Sí. También estaba, que está hoy, la familia Riveta, Victorio Riveta. También estaba en esa comisión un señor Paladini, que después fue el delegado que quedó a cargo, Primer comisionado. el comisionado. Pero también estaba Domingo Ceruti, que era el que empezó a hacer la venta de los lotes para la firma Digel y Ayerza. Creo que a todos nos quedó claro que en ese momento hubo una comisión que se puso al hombro pidiéndole al gobernador Julio Argentino Roca Hijo que nos reconozca como pueblo. Como pueblo. Por ahí nos dimos cuenta que mentían un poquito, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, una de las características que tenía que tener un lugar para ser nombrado pueblo era tener 2.000 habitantes. Y en un decreto que firma, el gobernador dice, bueno, los felicito por los 1.980 habitantes, y yo creo que deben haber contado los visitantes de esa época, porque no teníamos esa cantidad de gente, ¿no? Entonces, la dedicación que le ponían estos primeros pioneros para lograr, para lograr ese momento, esa cantidad ¿no? de gente. Sí. Claro, después la ley dice que para ser municipalidad tienen que tener 2.000 habitantes. Y si tenés menos de 2.000, eso dice la ley. Si tenés menos de 2.000 habitantes, sos comuna. Sí, ha cambiado ahora un poquito. Sí, ¿no? ahora ha Pero, cambiado. sí. Hay muchas reformas constitucionales. Mauri. No, quería aportar. Bueno, ahora cambió eso. Ahora a partir de los 1.000 habitantes sos pueblo. De los 1.000. De los 1.000. 2.000. Yo lo sé porque doy clase en una comuna. Sí. Y todos los censos están viendo a ver si incrementan. Si llegamos, no llegamos. Claro, para tener concejales. Para tener concejales. Y intendente y concejales. Y un político chiquito que todos lo conocerán, Diego Rojas. Claro, que es Así, comuna. 10 años que doy clase ahí y bueno, es como que ya soy un habitante más de ahí, Le digo, por no decir. Y son comunas y ellos cada censo que hay se están fijando a ver si incrementaron o pueden llegar a disminuir. Pues son pueblos que dependían del ferrocarril en ese momento. Así es. Tienen también su historia, al igual que Balnearia, meto esa partecita, ellos no se llaman Diego Rojas, era La Noria, se llama originalmente el pueblo, Estación Diego Rojas. Claro, pero el nombre de la estación le comió el nombre al pueblo. Al pueblo, exactamente. Sí. Y decía, bueno, acá cuando empezamos nosotros, muchos personas de edad, de 80 y pico de años, 90 y pico de años, decían, sí, pero Miramar existía, sí, pero era un asentamiento. No teníamos algo legalizado. No desconocemos que ya había gente instalada. Sí, es más, y yo no me quisiera olvidar también de que había gente que estuvo de acá de antes de que estos colonos, que eran los gente que venían, que eran como de los que habían quedado sanavirones acriollados, ya formados, y en la investigación se detectan como mínimo 2 familias. Una era Gaitán, que estaba cerca de acá de las 5 esquinas, y el otro era la familia Ávila, que estaba más o menos entre lo que era el viejo camping municipal, donde está del Hotel La Cenusa para acá. Ahí estaba como un rancho hecho con palos y unas lonas, cueros, perdón, no lonas, una toldería, y eran los Ávilas. Hay crónicas que los mencionan. Por lo tanto, ellos eran habitantes sin pueblo, pero eran habitantes de acá. Eran locales. Originarios. Sí, originarios. Hay cosas que a nosotros en su momento nos llamaron mucho la atención. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan algunos de esos datos? El tema de que, por ejemplo, la Plaza de la Madre, que era la plaza original. Principal. ¿Se acuerdan que ahí que se hizo el trazamiento del pueblo? Claro. Sí, hay una curiosidad que es que Miramar, el plano que tiene ahora la traza actual, que tenía la plaza central en el ingreso, que ahora era ingreso pero que no era ingreso, en la ruta La General Paz, donde estaba la escuela, eso es el plano del ingeniero Míguez para la firma Digel y Ayerza. Pero luego, cuando hubo que empezar a vender los lotes, todo el mundo compraba en la costa,
Entonces Miramar tenía una urbanización lineal que iba desde el Hotel Rambla hasta la colonia naturista, que fue, para quien conoce, son como 5 kilómetros de costa, con hoteles todos enfrente y no tenía profundidad hacia, digamos, calles paralelas a la costanera, muy pocas. Terminaba todo en lo que ahora es la Rivadavia. Y así fue por años, porque la Rivadavia era el límite donde ya empezaban las quintas de la gente que abastecía los hoteles con las verduras. Otra cosa que nos llamó la atención en los diagonales, ¿te acordás? Sí. ¿Por qué había tantas diagonales? Porque la costanera seguía la costa de la mar. La traza de la laguna. La traza de la laguna. Entonces iba paralela a la costa. Claro. Y después había que arreglar eso con las diagonales, que son justo, que es ahí donde está la calle Sarmiento, Sí. donde están todas las 5 esquinas. Sí, sí. Las 5 esquinas de la calle Sarmiento. Para los que no conocen, deben estar aburridos acá que no conocen Sí. la calle Sarmiento. Y bueno, y llegó el 7 de mayo del 2007. Qué día. ¿Qué pasó ese día? Yo me acuerdo y todavía se me transpiran las manos. Se me están transpirando en este momento. La audiencia pública La fue. audiencia Pública, Tuvimos sí. ay, qué vivencia. Eso fue. Mirá. Ay, cuánta juventud. Le contamos a los oyentes. Acá estamos los 4, Mauricio, Nadia, Vilma y quien les habla. Unos añitos atrás, una audiencia pública que fue una de las primeras que se hizo en nuestra localidad y en donde el miramarense fue parte. Parece increíble, pero el miramarense se sumó con sus puntos de vista, con sus objetividades y sus subjetividades, por supuesto, porque el miramarense es muy, muy visceral. Entonces, bueno, estaba la postura que estaba de acuerdo y estaba la postura que no estaba de acuerdo, pero respetuosamente aceptada por la manera que se planteaba, ¿no? Aparte no fue algo que nosotros impusimos, dijimos esto es así, así. Exacto. Si se acuerdan, dimos 60 días a partir de la audiencia pública para alguien si podía agregar información o rebatir información para volver, digamos, Al punto cero. a punto cero y empezar de nuevo, cosa que no sucedió. Por eso en el Consejo Deliberante, después de pasados estos 60 días, Miguel era parte del Consejo Deliberante en ese Y momento. Claudia Risser, que me acuerdo nos Claudia. ayudó tanto con lo que es la legalidad de ese Estaba momento, Carlito ¿no? Marchetti, Jorge Aguirre. Jorge Aguirre, ¿Qué Juan más? José Ciencia, Gaby As, y me falta alguien más que no me acuerdo. Bueno, mientras vos lo vas pensando, Mauri, nos vamos a un cortecito y le recordamos a toda la audiencia que el número para comunicarse con nosotros es el 3563-412022. Ya me lo voy a aprender de memoria, ya no voy a mirar más la pantalla. No se vayan, no se muevan del dial, esperen, ya volvemos. Estamos presentando por Radio Cardinal y el Canal 99 Rumbo al Centenario. Continuamos presentando por Radio Cardinal y el Canal 99 Rumbo al Centenario con Mariana Zapata y Miguel Franco. Y bueno, acá volvemos y estamos tan felices como nuestros oyentes, ¿eh? Nos está escribiendo Anita de San Francisco y nos dice: hola, los estoy viendo desde San Francisco. Muy, muy interesante. Pronto estaré visitando mi pueblo natal. Un pueblo resiliente y un pueblo que está a través de este medio, que estamos súper, súper felices. También vamos a saludar, un beso inmenso para Sofía Vargas, que es de La Criolla. Les voy a contar un secreto. Sofía hace desde las 12 del mediodía, es una internauta que nos está buscando por internet y bueno, finalmente nos encontró, así que nos manda un beso grande. La Criolla es Santa Fe, así que bueno, un beso grande para ellos también. Y seguimos acá con Miguel, con nuestros invitados, hablando un poquito de nuestra historia y de cómo surgió esto de la fecha de fundación de nuestra localidad y cómo fue trabajar en un proyecto que le iba a dar esta fecha tan importante y hoy ya rumbo al centenario. Fue allá por el 2007 donde todos adultos hicimos el profesorado de historia y en donde no pensamos nunca llegar a tener esta trascendencia en el tiempo. Yo creo que no llegamos a tomar dimensión en ese Exacto. momento. Uno, bueno, tenía que hacer el trabajo final para recibirse
estábamos ahí un pasito y bueno, surgió esto, pero creo que en esa vorágine que teníamos, que veníamos, juntábamos y todo, no dimensionamos lo que estábamos haciendo en ese momento. Sabíamos que era algo importante, pero todo lo que conlleva, y después cuando nos dijeron, ¿tienen presentado audiencia pública? ¡Qué medio que temblaron las piernas, ¿no? Sí. O sea, uno se estaba preparando para profesor, pero había que pararse al frente de las personas, Claro. había que explicar, o sea, no era algo muy sencillo. Era defender lo que durante casi 2 años habíamos estado trabajando. Sí. Y creo que como profes no nos imaginábamos la participación de la gente. No, nos sorprendió esa noche cuando llegamos, entramos al salón, ya estaba completo el salón. Nos asustamos. Más temblamos. Había gente, mucha gente acá y también había gente de afuera que por la época, que era mayo, pero había turistas que les interesó el tema y se sumaron también a la audiencia. O sea que fue un marco importante y bueno, no era fácil estar parado al frente, cada uno teníamos nuestra parte también que nos habíamos estudiado para defenderla. Porque acá no solamente se hablaba de Miramar, sino se hacía una comparación con otros pueblos, se hacía comparación con Balnearia, con La Para y La Puerta. Si Así no es. Claro, sí, así es. que habían tomado ellos para decir que igual era su fecha fundacional. ¿Sí? Balnearia data de 1911, por ejemplo. Que cuando pasó el ferrocarril. Cuando pasó el ferrocarril, La Para también, cuando doña Petrona, me parece que era... Ay, ya no Ya, recuerdo, me ya parece que pasaron Petrona, muchos años más. donó las tierras para que fundar la población de La Para. Sí, de todos modos La Para ya tenía mucha población aborigen Ujú. y originaria, había bastante población, lo que no estaba constituido, digamos, el ferrocarril es la que le dio todo el aspecto legal para Exactamente. después ser funcionario, digamos, le pusieron autoridades y todo lo demás. Eh, ¿Qué parte le llamó la atención del parte del proceso que hicieron aquellos viejos para llegar a la legislatura de Córdoba, al gobernador? ¿Cómo se organizaron? ¿Hicieron una comisión? ¿Se juntaron? Ellos, yo me imagino, porque No está escrito. no, No. pero me pongo en la piel de esa gente, ¿no? Porque hay una primera carta hacia el gobernador que dice: señor gobernador, tenemos el pueblo con tantos habitantes, con hoteles, con casas de familia, pero dependemos jurídicamente de Balnearia. Necesitamos que usted nos dicte ¿Decía las Balnearia o normas. San José? No, No, decía Balnearia. Balnearia Ya porque decía esto ya era Balnearia, sí. 1921 cuando empezaron a Ya hacer decía esto, ¿no? Balnearia, sí, hacía 10 años. Entonces, necesitamos independizarnos porque pertenecemos jurídicamente a la localidad de Balnearia. Como al mes llegaba la nota del gobernador explicándoles que bueno, a ustedes, los visionarios, aquel grupo de visionarios que vieron en esta localidad un próspero futuro, les voy a enviar un ingeniero para ver si tienen la ornamentación, los árboles, la cantidad de habitantes, los servicios, bla, bla, bla. Como al mes llegaba Yo la me otra imagino la respuesta. alegría de la gente Claro. cuando llegó el agrimensor. Claro. Ya ahí dijeron, bueno, esto ya se va. Sí, ya está Ya encaminado. está encaminado. Como a la tercera carta dice, bueno, tal día para tal mes va a llegar el agrimensor tal, que va a tomar las medidas. Yo me imagino la algarabía en esa exactamente. sala porque finalmente habían sido escuchados. Claro. O sea, El tema legal, la burocracia era que los pueblos normalmente había mucha tierra fiscal y la compraba gente vinculada allá en Buenos Aires. Estoy el caso, por ejemplo, de Sever, de Brinkman, de Viñón, de Marul. ¿Quiénes eran? Gente de Buenos Aires que compraba la tierra y a través de la ley de colonias hacía una planificación de un pueblo. Entonces, ese tipo de legalidad y proceso de expediente iba bien. Ahora, cuando este caso de Miramar era un caso atípico, no había, porque los Dígel y Ayerza, que era una gran inmobiliaria que tenían tierras en todo el país, no le interesaba tener un pueblo con el nombre de ellos ni nada acá. Hicieron para vender lotes y creo que se los dejaron a don Domingo Ceruti para que hiciera la venta de todo el loteo de esa planificación urbana.
Pero entonces hubo los vecinos mismos organizados. ¿Y cómo te lo imaginabas, Mariana, los vecinos? Don Victorio Rosso. Yo me los imagino súper Me ansiosos. olvidaste también la familia de Valis que estaba. Yo me los imagino José súper y Andrés de ansiosos. Valis. Me imagino esas reuniones porque había que definir desde el nombre del pueblo en adelante, porque no nos olvidemos que en ese momento éramos la mar chiquita. La mar Nos chiquita. vamos a la mar chiquita, estamos en la mar chiquita, donde había que pasar bañados, varias horas de tren, varias horas de volantas, de chatas para llegar hasta acá. Entonces, lo valiente es de tomar la iniciativa de empezar a hacer eso. Sí, y yo supongo que como los hoteles esos grandes, buenos hoteles, venía gente influyente del poder judicial, del poder político, del poder militar. Deben haber aprovechado. Y deben haber aprovechado momento. esa influencia de gente conocida para que le abriera algunas puertas, porque no es fácil hacer en ese tiempo una llegada del gobernador directa por una carta. Pero bueno, acá estamos, salió todo bárbaro. Y Miramar fue pueblo, ¿y qué pueblo? Pueblo, yo lo considero Miramar un pueblo muy luchador, porque desde esta gente y por todos los avatares que fue pasando Miramar, o en las mejores épocas, siempre fue un pueblo que ante una lucha o ante llevar a cabo un proyecto, siempre fue un pueblo que le dio para adelante. Más allá que al principio fue Miramar, Mira-Miramar, más allá que fue después Miramar y ahora somos Miramar Ancenusa, creo que la esencia desde del poblador de Miramar fue siempre la misma. Porque digo, quizás... La tenacidad, porque todas las Sí, adversidades que han pasado y siguen para adelante, un pueblo pujante, que lucha. Por Sí, eso me enamoré de Quizás Miramar. lo más fácil que hubiese sido en ese momento es abandonar todo, como pasó en otros lugares que... Sí, pero vos sabés que siempre hubo, alguna gente abandonó, se fue, vendió y otra gente vino y tomó la posta. Sí. Y siempre fue así. El desastre más grande que tuvo Miramar, que fue la última inundación. La en el segunda año inundación, de del 77. La última grande, del 77 al 85, Sí. 78 al 85, hasta el 92 que se demolieron las ruinas, Ujú. la inundación Sí, sí. siguió. Hubo gente que pudo irse y no se fue. Porque había otros que no pudieron irse y se quedaron, porque tenían un trabajo fijo, Sí, porque trabajaba en alguna dependencia pública que, bueno, se quedó. Ese quizá no podía irse, pero había gente que sí podía irse y se quedó a pelear. Y había otra gente que directamente decidió armar un futuro en otro lado. Y mucha gente de esa está volviendo, mira vos. Bueno, Sí. exactamente. Sí, aparte yo creo que también a Miramar lo salvó en ese momento el auge que tenía la nutria, Absolutamente. La peletería. la peletería, Sí. las curtiembres, creo que fue lo que le dio esa lucecita Sí, de esperanza. la supervivencia. Y el pejerrey, Y el porque pejerrey. uno por ahí recuerda a familias como Pieruzzi, Sí. por ejemplo, Luis Pieruzzi, que le daban vida a muchísimas familias. Entonces es como que la naturaleza nos compensó También. de una manera u otra, ¿no? Perdimos, pero ganamos. O sea, esos miramarenses arraigados Sí, sí. que pudieron quedarse, tuvieron otros medios para seguir. Pero volviendo a lo que es el pacto Sí. fundacional, porque nos vamos Sí, y sí, venimos para no en la ir- historia, el director me dice que corte, así que les voy a pedir que no se vayan, porque quiero anécdotas de estos estudiantes adultos que iban todas las tardes de 19 a 12 de la noche a Balneario a estudiar. Así que no se muevan ustedes y no se muevan tampoco ustedes del dial. Estamos presentando por Radio Cardinal y el Canal 99 Rumbo al Centenario.
perder así la cabeza por él, porque de pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él. Se fue, se fue. Continuamos presentando por Radio Cardinal y el Canal 99 Rumbo al Centenario con Mariana Zapata y Miguel Franco. ¿A ser reanimado? Y bueno, seguimos en este programa que dimos por llamar Rumbo al Centenario. Acá muy felices por la cantidad de mensajitos de mi familia que estoy recibiendo al número 3563-412022. Y bueno, ya para despedir a Mauricio, a Vilma, muchas gracias por haberse tomado este tiempo, muchas gracias por compartir esas vivencias. Y bueno, llegar a un momento de pacto fundacional fue parte de la historia personal de cada uno. Aquellos estudiantes del profesorado de historia adulta. Y seguramente algo en la historia personal de cada uno ha quedado de ese profesorado. Un ratitín, una que se acuerden interesante. Una de las anécdotas es que una noche veníamos de clase en el vehículo de Nadia Ceruti, un Renault 4. Yo tenía un Meari, pero en esa época era difícil ir porque era descapotable y hacía frío. Pero si no, también íbamos en el descapotado, los pelos al viento, pero más en la época de verano. Y esa noche veníamos con Nadia, veníamos los 4 en la Renauleta, y en la primera curva de la salida balnearia empezó a fallar la Renauleta y bueno, hubo que tirarse la banquina. ¿Cuál era el problema? No teníamos combustible, porque teníamos los presupuestos acotados, yo creo, para el combustible también. Y bueno, no quedó otra que agarrar el bidoncito de nafta y con Nadia nos fuimos caminando, quedaron ahí en la reuneta las chicas cuidando, nos fuimos caminando a Balneario hasta la Sol, cargamos el combustible, los 5 litros que tenía el bidoncito y volvimos. Llegamos un poco tarde. Un poquito tarde, tipo 1 de la mañana, o sea, salimos un día, volvimos el otro día, pero llegamos. Son una de las cosas que uno, que hay quedan, muchísimas anécdotas, pero esta fue algo... ¿Vilma? Yo me acuerdo de cuando estábamos en primer año, iba con nosotros Vanessa Cerato Sí. al profesorado, y ella tenía una camionetita que entraban 2 adelante y un montón atrás, 4 o 5. Y de acá de Miramar éramos 4 o 5 éramos en ese momento. 5. Y entonces, bueno, yo los llevo, chicos, dice, pero lamentablemente, dice, van a tener que ir alguna atrás. Hacía mucho frío. Entonces, nos pusimos nosotros adelante, Mauricio se acostó detrás de la chata con la Chuchi y Nadia. Mariana y yo veníamos adelante. Cuando venimos llegando a la curva de Miramar para entrar, dice, Vane, les cuento una cosa, chicas, no veo nada. O sea que venía manejando y dice, no veo nada. Era una noche que como llovinaba así, neblina, así que te imagino cómo llevó Mauricio, que era el que estábamos mucho, el más perjudicado. Veníamos congelados atrás de la sabeira. Sí. Pero bueno, son cosas que... Son anécdotas y siempre uno recuerda la solidaridad del que tenía el vehículo y nos transportaba, porque al ir en colectivo, que en esa época era el Plus Ultra, a veces llegábamos a horario y a veces no. Y los demás también. Claro, entonces era seguro. Sí, o estar noches en la garita cuando teníamos vehículo, que se rompía el colectivo y tenía que esperar el colectivo que venía detrás de ese. O sea, fue muy sacrificado. Sí. Valió la pena. Valió la pena, la verdad que... Yo no me recibí, pero bueno, ya vamos. Acá fui acompañada. Mi anécdota, la mía es menos sacrificada, porque los prácticos los hacíamos en casa. Las investigaciones las hacíamos en casa porque está el hogar siempre prendido, y en vez de tomar mate había una época donde tomábamos licor de dulce de leche, en donde era más licor que dulce de leche. Entonces nos juntábamos a estudiar, juntábamos el material, pero al final de la tarde no sabíamos qué había pasado. Así que bueno, por ahí se sentía yo voy, pero tomemos mate. Claro. ¿No? Entonces bueno, la manera era... de mantener la temperatura en ese momento. Y bueno, y las juntadas que hicimos para llegar a esto del pacto fundacional
fueron noches, fueron siestas. Con una sola computadora, que no Sí. era nadie. Tomamos mate. Internet era limitado, había que ir al ciber, bajar la info en el ciber, guardar eran los disquetes Los todavía, disquetes. y pasar el disquete. Manuscrito. O sea, fueron épocas, uno dice por ahí, uno no se da cuenta ahora porque está el WhatsApp, porque el internet es otra cosa, pero en esa época era difícil recabar toda la información o trabajar. No todo el mundo tenía una computadora tampoco en casa, o una impresora. Entonces eran horas y horas de juntarnos, de escribir a mano, de traspasar. Y yo creo que ¿Hicieron hacer- investigación en la Municipalidad de Miramar? No, nunca encontramos No, nada no. en la MUNI. Sé que hubo habría que averiguar, es un tema para averiguar, que hubo un incendio una vez. En con todo lo- 1940, sí. con- Eso nos que dijeron. se quemó todo el archivo municipal del año 40 para atrás, no debe haber nada. No, no hay nada. Pero a lo mejor alguien había Por eso rescatado algo. hay un momento que tenemos como un gris en la historia, que es en qué momento se saca el Mira-Mar que figuraba en el decreto de Julio Argentino Roca, que nos nombraba a nosotros como localidad. ¿En qué momento se saca eso? Y empezamos a hacer Miramar. Porque hasta el 38 hay documentos que siguen con el Miramar, así separado. Y de ahí en adelante ya aparece el Miramar, pero no sabemos cuál fue el motivo, o sea... Así que bueno, es súper interesante. Lo valioso es que se logró el objetivo. 18 de noviembre de 1924, finalmente Julio Argentino Roca firmó el decreto, la algarabía inundó la sala y nos independizamos legalmente de la localidad de Balnearia. Así que ha sido un gustazo haber sido parte de este equipo. Muchísimas gracias por habernos venido a visitar y bueno, los invitamos a escucharnos y a participar todos los jueves de 19 a 20 acá por Radio Cardinal y vamos rumbo al centenario. Miramar, eres Joaquita, llevas un nombre de mujer. Te cantaré, oh Miramar, por esa dicha de la fuente del placer. Fue seductor tu lago azul, por tus encantos palpitó mi corazón. Y en una noche de luna despierto me pongo a soñar, mi barca velera te busca en noches de Miramar. Vuelve a mi lado con tu encanto de siena, que la noche en luna llena te di mi amor. Cuando me acerco a tu rambla o noches de Miramar, yo busco destellos en tus aguas, despierto me pongo a soñar. Continuamos presentando por Radio Cardinal y el Canal 99 Rumbo al Centenario con Mariana Zapata y Miguel Franco. Y bueno, ya fueron pasando los nervios. Y estamos llegando al final del programa. Qué rápido que pasó, Miguel. Sí, la verdad se nos voló el tiempo. Antes de despedirnos, queremos contarle a nuestros oyentes que tenemos un concurso fotográfico que se llama Camino al Centenario.
El próximo programa vamos a contar un poquito más cuáles son las bases, cuáles son las condiciones. El tema es que, bueno, lo vamos a ir poniendo en nuestras redes sociales como para que todos se vayan empapando sobre este concurso, que son imágenes fotográficas de diferentes momentos de nuestra historia. Es decir, gente embarrada, gente posando en el agua, grandes hoteles, emprendimientos, hasta vehículos de la época pueden enviarnos, ¿no? Así que la idea es esa, compartir imágenes fotográficas con anécdotas a través del Museo Fotográfico y de este programa que se llama Rumbo al Centenario, en donde se nos pasaron un poco los nervios, en donde ahora ya sé que cuando la luz roja está encendida tengo que hablar, así que nada, muy feliz. Y Mariana, también queremos invitar a la gente que en el próximo programa a escucharnos, invitar a los que nos escuchen, y el tema va a ser los grandes hoteles, esos hoteles impresionantes que estuvo Miramar de la década del 20 al 30, de eso queda excluido el Viena, que es un ejemplo tardío, que es del año 39, pero sí los otros grandes hoteles con todos los servicios. Vamos a intentar mostrar imágenes, y era un orgullo para Miramar y un lujo para Miramar. Quizás trabajaste en ese hotel, quizás algún familiar tuyo tuvo la oportunidad de trabajar o de caminar por ese gran emprendimiento que le dio vida a nuestro pueblo. Y bueno, nosotros acá en la radio, ya sea a través de WhatsApp 41 20 22 o bien a través de nuestras redes sociales, esperamos ese material. Saludamos y abrazamos inmensamente a esos espectadores, a esos oyentes que han tenido una horita de su paciencia, y los esperamos el próximo jueves de 19 a 20 por Radio Cardinal. Los esperamos. Por fin están en paz. Llegó el momento de eventos, verano, recitales y disfrutar del verano 2024. Ferias, verano, conciertos, verano, festivales te esperan a la vuelta de la esquina. Estás en Radio Cardinal 89.7, la radio de la región del Parque Nacional Ancenusa. Instagram @Radio Cardinal.